Hola, mi nombre es Ángel Espósito y a continuación voy a hablar un poco sobre la propiedad y la nacionalización. El antecedente más importante del derecho de propiedad lo encontramos en el derecho francés, el cual se derivó por una parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y por la otra del Código Napoleónico de 1804. De esta manera, la propiedad privada fue concebida como un derecho al que se le reconocen los caracteres de absoluto, exclusivo, ilimitado, perpetuo y transmisible. Sin embargo, ese carácter absolutista e individualista fue cambiando en el tiempo a una doctrina que plantea el paso del derecho privado a la propiedad social. El artículo 545 del Código Civil de Venezuela define la propiedad como el derecho de usar, gozar, usufructuar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas en la ley. Dentro de las limitaciones a las que se sujeta el derecho de propiedad, en virtud de su función social, el constituyente estableció la expropiación por causa de utilidad pública o social, hoy presente en el artículo 115 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Este artículo señala lo siguiente: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, pero estará sometida a restricciones establecidas por la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. La expropiación es un procedimiento que procura la intervención del Estado a objeto de garantizar el respeto del interés individual que va a ser sacrificado en aras del interés colectivo. Este puede darse por confiscación, por decomiso, por requisición o por nacionalización. La nacionalización es un mecanismo donde el Estado excluye ciertos bienes o actividades económicas del ámbito de la propiedad privada con el fin de asumir de forma exclusiva su explotación o apropiación de manera general. Está fundamentada en el artículo 112 de la Constitución y limita los derechos de propiedad y libertad económica previstos en el artículo 112 y 115. Esta se configura desde dos elementos. En primer lugar, la exclusión total de una categoría de bienes de la propiedad privada y su atribución exclusiva al Estado. Por ejemplo, cuando el Estado lo declara como dominio público. En este caso, el Estado no está obligado a indemnizar. Número 2, la transferencia coactiva al Estado de los bienes y derechos reales, accesorios vinculados con los bienes u actividades que son excluidos del ámbito de la propiedad particular en virtud de su reserva al Estado. En este caso, el Estado debe indemnizar a los particulares. Buenas noches, mi nombre es Simón Useche y le voy a hablar sobre la expropiación. La expropiación consiste en la extinción decisiva del derecho de dominio. Sin embargo, es un procedimiento administrativo por el cual el Estado, en atención a un interés público, dispone de la transferencia de un bien de un particular, entregando a cambio una indemnización. En Venezuela, la expropiación se encuentra contenida en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social, y en su artículo 2 nos reza que la expropiación es una institución de derecho público mediante el cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa de la propiedad de los particulares a su patrimonio. Adicionalmente, podemos mencionar el artículo 115 constitucional, el cual nos habla del derecho a la propiedad.
donde dice que toda persona tiene derecho al uso, goce y disfrute de sus bienes. También nos dicen que la propiedad está sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Es por eso que solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de la justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Características de la expropiación. La expropiación posee dos notas características muy importantes. Uno, verá que es de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del derecho público, que no puede ser asimilada a la compraventa prevista en el derecho privado. Y la segunda es que el expropiado tiene el derecho de recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado. Esto es lo que lo hace diferente a la confiscación. Elemento de la expropiación. Podemos decir que el primer elemento es el elemento objetivo, es el bien expropiable. Puede ser objeto de expropiación todos los bienes necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, excepto los bienes o valores innatos del ser humano y los llamados derechos a la personalidad. Los objetos subjetivos, elementos subjetivos, son las partes intervinientes. Tenemos el sujeto activo, que puede ser los expropiantes, en este caso el Estado, mediante una de sus modalidades. El sujeto pasivo, el expropiado. Este es el titular del bien, que es objeto de declaración de utilidad pública. En este caso puede tratarse de una persona privada o también pública. Y el sujeto beneficiario es la persona a quien se destina el objeto expropiado. En Venezuela se vio muchos de estos casos en la época, hace como aproximadamente, en el año 2006-2007, cuando se declararon utilidad pública aquellos apartamentos que eran de propietarios italianos, españoles, ¿verdad? Y que se encontraban en deteriorado y eran viejos, ¿verdad? El gobierno hizo un plan para recuperarlo y darle la transferencia a la familia venezolana, y entonces esto es un claro objeto de expropiación. También tenemos un elemento material, que es la indemnización económica debida al expropiado en virtud del sacrificio impuesto, en función del interés público. Esta debe ser previa, justa, única y en dinero efectivo. Y el elemento final, la utilidad pública, que es la utilidad pública o la utilidad social, ¿verdad? Para cuál está destinado ese tipo de expropiación. ¿Cuáles son los requisitos de la expropiación? Disposición formal de que se declare la utilidad pública. Esta declaración formal se hace a través de un decreto, y ese decreto es publicado en Gaceta Oficial de la República. La declaración de que la ejecución exija indispensablemente la transferencia de la propiedad total o parcialmente. Que haya un justiprecio del objeto de la expropiación. El pago justo y oportuno de dinero efectivo del bien expropiado y la garantía del uso y disfrute de la propiedad. ¿Cuál es el procedimiento para la expropiación? Como ya hablamos, en Venezuela tenemos la ley de expropiación, ¿verdad? Y en su artículo 9 establece que la expropiación se llevará a cabo sobre bienes pertenecientes a personas que para enajenarlo o cederlo necesiten autorización judicial, bien sea por ellas mismas o por sus representantes legales. En este caso, quedan autorizadas sin necesidad de otra formalidad. La expropiación no procede en el caso sobre bienes pertenecientes a la República, a los estados, a los municipios y al distrito capital, que no puedan ser enajenados según las leyes respectivas. La expropiación comprende tres fases fundamentales. La primera, tenemos una fase administrativa que comprende dos etapas muy importantes. La primera etapa es la que se denomina la declaratoria de utilidad pública, en la cual la Asamblea Nacional, los consejos legislativos o los consejos municipales declaran una obra de utilidad pública a los efectos que sean expropiados los inmuebles necesarios para su desarrollo. Se exceptúan de esta formalidad declaratoria todos aquellos bienes previstos en el artículo 14 de esa misma ley, el cual expresa que se exceptúan de la formalidad declaratoria previa de utilidad pública las construcciones de ferrocarriles, las carreteras, las autopistas, los caminos, las edificaciones educativas o deportivas, las urbanizaciones y carreteras, cuarteles, hospitales, cementerios, entre otros. En todo caso, el artículo 15 de esta misma ley
basará el decreto de autoridad a cuya competencia pertenezca la obra asignada. En la segunda etapa comprende el decreto de expropiación dictado por el órgano ejecutivo, que esta facultad corresponde según su orden A. En el ámbito nacional corresponde al presidente de la República. B. En el ámbito estatal corresponde al gobernador del estado o la gobernadora. Y C. En el ámbito municipal corresponde al alcalde o la alcaldesa. Tenemos la fase amigable. En este caso implica la adquisición del inmueble por vía administrativa y de mutuo acuerdo entre las partes. Asimismo, cuando las partes hayan llegado a un acuerdo, se realiza una compraventa convencional, esa que hablamos del derecho privado, para que en esta fase deben establecerse 3 peritos y que deben cumplir con ciertos requisitos. Uno, que será propuesto por el ente expropiante. El segundo será propuesto por el expropiado. Y el tercer perito evaluador es el que será designado de mutuo acuerdo entre ambas partes. ¿Para qué? Para poder llegar a un acuerdo y sobre el precio justo que se deba indemnizar por aquella expropiación. Y tercero, tenemos el juicio de expropiación. Esta fase la ejecuta directamente la administración pública una vez que, agotado el arreglo amigable, no haya tenido resultados positivos sobre la expropiación mencionada. Muchísimas gracias. Mi nombre es Beatriz Ávila y le voy a hablar sobre Agroisleña, lo que era Agroisleña antes de la expropiación. Agroisleña, el grupo Agroisleña estaba formado por 10 empresas que tenía una nómina de 1.200 empleados. Esta representaba uno de los principales inversionistas españoles en Venezuela. Agroisleña acompañó por más de 52 años al pequeño, mediano y grande productor venezolano, invirtiendo en infraestructura, investigación y tecnología actualizada. Agroisleña fue fundada en el Tocuyo, Estado Lara, por el don Enrique Fraga Alfonso, quien comenzó con un negocio de ventas de semillas de cebolla. Años más tarde se unen a él 4 inversionistas provenientes de las Islas Canarias, de donde era él, y fundan Agroisleña, sucesora Alfonso Fraga, Enrique Fraga Alfonso, en Palo Negro, Estado Aragua. Agroisleña comienza con ventas de semillas. Ellos deciden, de semillas de cebolla, y deciden incorporar los demás rubros que se producían en el país, además de equipos y otros insumos que se utilizaban en la producción agropecuaria. La empresa tenía 2 políticas muy importantes. Una era que el capital humano que lo acompañaba era de vital importancia para el éxito de la empresa. Otra era que el productor se tenía que sentir aliado para que así permaneciera en productividad. De allí nace la misión de Agroisleña, la cual es: Agroisleña tiene como misión el compromiso con el desarrollo económico, cultural y profesional del productor agrícola, y como resultado el incremento de la productividad agropecuaria del país y de la seguridad agroalimentaria. La empresa tenía 4 elementos muy importantes. El primero, financiamiento. Agroisleña le entregaba a los productores los equipos e insumos o productos que necesitaban y les daba de 60 a 120 días de plazos para el pago. Tecnología. Siempre trataba
de ofrecerle a los productores lo que eran equipos de siembra, de fumigación y de riesgo actualizado. Atención personalizada o trato personalizado. Enviaba a sus técnicos a las empresas, a las tierras, para que le hicieran la evaluaran y determinaran cuáles eran los insumos requeridos. Y apoyo al productor, que la empresa tenía como lema: si no hay productor, no hay producción, y por ende escasean los alimentos. Por eso siempre hacía su mayor esfuerzo en orientar y apoyar a este sector, ya que era el más importante. Agroisleña fue expropiada el 3 de octubre del 2010, según decreto presidencial 7700 de Gaceta, publicado en la Gaceta 39.523. El Estado justificó la adquisición forzosa de la empresa, que tenía más de 52 años de labor ininterrumpida, con el propósito de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria. El gobierno venezolano acusó a Agroisleña de vender productos con un sobreprecio de 252%, a pesar de que el Estado venezolano siempre invertía grandes sumas de dinero en el subsidio de la misma. Mi nombre es Rina Peralta y voy a dar continuidad a la exposición de mi compañera Beatriz relacionado al caso Agroisleña. Se cumplió el proceso expropiatorio según la ley en este caso. De acuerdo al marco legal vigente, el proceso expropiatorio no se ha cumplido en su totalidad. El proceso está fundamentado en la Constitución Nacional en los artículos 115 y 236 y en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, artículo 3. El proceso expropiatorio no se ha cumplido en su totalidad, ya que todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública y social no se han cumplido, específicamente los numerales 3 y 4. De acuerdo a la norma, solo el pago de la indemnización produce la transferencia de la propiedad. En tal sentido, y debido a la celeridad del proceso expropiatorio, la empresa Agroisleña no activó el artículo 8 contemplado en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública y social, el cual contempla que el propietario puede activar acciones posesorias o petitorias si no se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Es necesario resaltar que la cronología del proceso expropiatorio permite evidenciar la prontitud de la expropiación y por ende que no se cumplieron algunos aspectos importantes. La notificación fue realizada el 3 de octubre. El 4 de octubre en Gaceta Oficial se emite el decreto 7700 y el día 9 de octubre el Juzgado Superior Agrario decreta la medida cautelar de ocupación, posesión y uso de los bienes de la empresa. Hasta la fecha el proceso no está cerrado, debido a que la indemnización no se ha realizado. En cuanto al procedimiento internacional, existen entre los países acuerdos que permiten la ayuda mutua tanto en lo económico como en lo social. Esto basado en las normas y regulaciones establecidas en el derecho internacional. Por consiguiente, entre Venezuela y España existe un tratado bilateral de promoción y protección de la inversión. Esto está en rigor desde septiembre de 1997. Este proceso expropiatorio no solo afecta a los productores nacionales, sino que ha impactado en las operaciones de exportación que la empresa realizaba en más de 15 países.
Los accionistas de la empresa agroisleña han activado la aplicación de este acuerdo y han solicitado el apoyo del gobierno español. Asimismo, han realizado una denuncia formal ante el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a las Inversiones, el cual es una dependencia del Banco Mundial y está dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Esta institución posee una amplia experiencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional. Es relevante destacar que Venezuela decidió salirse del CIADI. Sin embargo, las demandas aún son efectivas cuando se trata de casos sustentados por tratados de protección de inversiones bilaterales vigentes, como es el caso de Venezuela y España. Hasta la fecha, la empresa agroisleña no ha tenido resultados satisfactorios de las acciones internacionales que ha activado. Gracias por su atención.